están? Bienvenidos a otro programa más de Alerta Empresarial. En el programa de hoy hablaremos de los ministros censurados en la historia del Perú. ¿Saben cuántos ministros fueron censurados hasta ahora? ¿Por qué se interpela o censura a un ministro? En este informe conocerá el por qué fueron censurados por el legislativo. Veamos. En nuestro país, al igual que en una gran cantidad de parlamentos del mundo, existen dos mecanismos de control político al poder ejecutivo. Estos mecanismos democráticos forman parte del equilibrio de poderes que debe existir entre ambos poderes del Estado. A través de una interpelación, el Congreso remite al ministro interpelado un pliego de preguntas sobre algún tema de interés nacional. El ministro interpelado debe acudir al Parlamento en la fecha indicada para contestar todas las preguntas formuladas. La interpelación aparece en nuestras sucesivas constituciones desde 1860. Dependiendo de la satisfacción de los congresistas con las respuestas vertidas, se puede plantear la censura del ministro interpelado. Como hemos indicado, si la censura es aprobada, el ministro debe dejar el cargo, pero si la censura es planteada al presidente del Consejo de Ministros y es aprobada por el Pleno del Congreso, se produce lo que se denomina una crisis ministerial. En este caso debe renunciar todo el gabinete. Se trata de retiro de la confianza que le otorgó el Congreso al gabinete al asumir su cargo. Muchos intentos de censurar ministros se han producido a través de la historia republicana del país. Se trata de un mecanismo de control político destinado a determinar la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado, quienes deben rendir cuenta de su gestión, del ejercicio de sus atribuciones o el desarrollo de las políticas públicas de su sector. Algunos de estos pedidos de censura han sido aprobados a través de la historia, obligando a ministros y gabinetes a dejar el cargo. Para conocer la historia de los ministros censurados, a continuación les presentamos un recuento de las censuras más sonadas. En el Perú, la interpelación es una institución de naturaleza política que permite determinar el grado de responsabilidad política del presidente del Consejo de Ministros o del ministro de Estado individual. Actualmente está normado en el artículo 131 de la Constitución de 1993 y en el artículo 83 del Reglamento del Congreso, con jerarquía de ley. Su procedimiento exige que la moción se formule por escrito y con la firma de no menos del 15% del número legal de congresistas, adjuntando un pliego interpelatorio. Para admitirla, se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles, votación que se efectúa independientemente de la siguiente sesión. El Congreso señalará día y hora para que los ministros contesten la interpelación. La interpelación puede concluir con el voto de censura y rechazo a la cuestión de confianza cuando las explicaciones del interpelado no satisfacen al Congreso. Entonces, el interpelante presenta una moción de censura. En los últimos 50 años en la historia de la presidencia del Consejo de Ministros, 50 han sido los ministros censurados. 9 fueron presidentes del Consejo de Ministros, 4 fueron ministros de Educación y 12 fue el número máximo de censurados en un gobierno, en el de Eduardo López de Romaña. En 1932, el primer ministro censurado por el Senado fue Luis Flores Medina, presidente del gabinete en el gobierno de Sánchez Cerro. En 1945 ocurrió un hecho anecdótico. El entonces ministro de Agricultura, Enrique Basombrío, fue censurado por no saber cuál era el precio del kilo de payares en Ica. La bancada aprista planteó su interpelación. En 1963, en el último día del año, el Congreso quiso pasar el año nuevo con nuevo ministro y censuró al primer ministro Óscar Treyes, a raíz de protestas en la ciudad imperial. Esto ocurrió en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. En 1964, el entonces ministro de Educación, Francisco Miró Quesada Cantuarias, estuvo solo 15 meses en el cargo, luego de ser interpelado por la mayoría apra-odriguista del Parlamento Nacional y censurado por abandonar el hemiciclo. Su censura se produjo por la supuesta transferencia ilegal de varios millones de soles desde su despacho. En 1966,
Nuevamente el legislativo vuelve a censurar a un ministro, en este caso a Valentín Paniagua, entonces ministro de Justicia, a tan solo 4 meses de ejercer el cargo. El Senado se opuso a la reforma del Código de Procedimientos Penales que planteó. Estuvo al frente de esta cartera a los 26 años, siendo el ministro más joven de la época. En el mismo año, el Senado censura al entonces ministro del Interior, Javier Alba Orlandini. La causa de su censura fue la muerte de un civil durante un enfrentamiento entre policías y manifestaciones en Toquepala. Así también censuraron al ministro de Educación, José Navarro Grau, al ministro de Trabajo, Miguel Dahmer Muelle, y nuevamente otro ministro de Educación, Carlos Cueto Fernandini. En 1967, nuevamente el Senado censura a otro ministro del presidente Belaúnde. Esta vez se fue a su casa Luis Alaya, su primer ministro. Fueron momentos tensos para el gobierno de Fernando Belaúnde, que envió caer a varios de sus ministros en sus periodos como presidente. Todo un récord. Nos vamos hasta 1991, primer gobierno de Alberto Fujimori. En aquella fecha, el Senado censuró con 114 votos al titular del Ministerio de Agricultura, Enrique Rossi Link. El ministro solo había sido invitado al Parlamento para que informe sobre la campaña agrícola y las deudas con el Banco Agrario. Sin embargo, fue interpelado. La medida fue tomada como una represalia a las críticas del entonces presidente Fujimori contra los congresistas. En el 2004, el linchamiento del alcalde de Lave en Puno fue la causante de la censura del ministro del Interior Fernando Rospigliosi en el gobierno de Alejandro Toledo. El ministro fue censurado con 62 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones. En marzo del 2015, el Congreso censuró a la entonces jefa del gabinete ministerial, Ana Jara, a quien responsabilizaron políticamente por los más de 100.000 rastreos que la Dirección Nacional de Inteligencia realizó a los bienes de políticos, empresarios, militares, policías y periodistas. Esto ocurrió durante el gobierno de Ollanta Humala-Tazo, hoy investigado por haber recibido dinero por parte de Odebrecht para su campaña presidencial. Así llegamos hasta el presente año. Elegido ya como presidente, Pedro Pablo Kuczynski se censura a un ministro, a casi un año de su gobierno. El ministro de Educación, Jaime Saavedra, fue censurado por la bancada fujimorista y aprista con 78 votos. Esta vez, la censura fue por una compra de computadoras que viene siendo investigada por la Fiscalía. Otro ministro que seguía el mismo camino fue el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. Este ministro fue interpelado por el Congreso, ante cuyos miembros tuvo que exponer respecto a la suscripción de la adenda del aeropuerto de Chinchero. Tras no convencer a los miembros del Parlamento, se empezó a especular sobre una censura. Ante ello, el ministro y primer vicepresidente Vizcarra decidió renunciar a su cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones. La historia nos revela que estos mecanismos de control político son comunes en un sistema democrático y que terminan con la salida de ministros y gabinetes cuando los ministros no pudieron convencer al Pleno durante la interpelación. Pero también nos revela que muchos ministros interpelados se salvaron de una censura y continuaron en sus sectores. En estas épocas de corrupción, lobbies y demás, es necesario recordar a los ministros su deber de cumplir fielmente el cargo que se les asigna y ser transparentes para no tener que ser llamados al banquillo congresal, para ser interpelados y censurados, quedando en la historia como censurados. Bien, esperemos que el programa haya sido de su interés. Nos volveremos a reencontrar la próxima semana con más informes de interés político, social y económico. Nos vemos. Este espacio llega gracias a Z&Z Perú Consulting. Tu empresa merece decisiones informadas.